de lo ordinario a lo extraordinario. Todos los sistemas educativos, como también los sistemas que miden el rendimiento laboral, tienen ciertos criterios para poder determinar dónde se encuentran el trabajador o el educando, ¿verdad? Y hay muchos criterios que se han implementado. En el campo del liderazgo se puede decir que nuestros liderazgos pueden ser clasificados como malos, como regulares, como buenos y como excelentes. La ponencia esta que vamos a desarrollar en esta mañana prácticamente excluyen el criterio de malo y regular. Más bien vamos a centrarnos en el criterio de bueno y excelente. ¿Cómo podemos mover nuestros liderazgos de lo bueno a lo excelente? Muchas veces nosotros desarrollamos una especie de comodidad de servicio y llegamos a un nivel en donde se vuelve productivo nuestro liderazgo y nos estancamos ahí. Pero como muy bien decía nuestro hermano Cancino, es necesario que nosotros podamos salir de esa zona de comodidad y tratar la manera de salir de lo bueno a lo excelente, de lo ordinario a lo extraordinario. Vamos a ver primero cómo es el liderazgo bueno, el liderazgo ordinario, para que podamos después ver en qué consiste el liderazgo extraordinario y cómo llegar allí. El liderazgo ordinario se caracteriza por varios elementos. Vamos a ver el primero. El primero es cuando nosotros adecuamos nuestro liderazgo dentro de lo ordinario, somos absorbidos por lo que comúnmente se le llama el status quo. El status quo es incorporarnos al sistema que prevalece, ya a solamente ponernos tras el volante y que el vehículo siga su marcha. Recuérdense que estamos hablando del liderazgo ordinario. Es eso lo que comúnmente muchas veces se hace cuando operamos en ese marco. La segunda característica de este liderazgo ordinario es que no libera su potencial dado por Dios. Cuando nosotros examinamos las Escrituras, nos damos cuenta que Dios ha dotado la iglesia con la gracia, con los dones necesarios para su desarrollo, para su crecimiento, para su progreso. Hay un potencial ahí que está latente, que está dormido. Cuando lideramos de manera ordinaria, no ponemos la atención en eso, ni nos interesa eso. Prácticamente desperdiciamos el potencial que hay, que Dios ha puesto ahí para poder desarrollar y para poder llevar a cabo adelante la obra del Señor. Lo que no significa que la iglesia no deja de tener sus actividades. O sea, la iglesia muchas veces se vuelve bajo este sistema de liderazgo como una iglesia activista muchas veces. Indudablemente ustedes han escuchado del activismo religioso, ¿verdad? Hay muchas iglesias que tienen mucha actividad religiosa. Y dicen, ¿pero qué iglesia es eso? Muchas veces nos engañamos, porque hay mucha actividad religiosa. Pero el activismo no te lleva a ningún lugar. Es decir, el activismo no te saca de lo bueno a lo excelente. No te lleva a resultados extraordinarios. Simplemente estás ocupado en la obra del Señor, como dicen muchos. Por eso es que ponemos esta nota ahí. Muchas veces los liderazgos
ordinarios producen muchas hojas, pero poco fruto. Y recuérdense que a Dios no se le impresiona con las hojas. Lo que le impresiona son los frutos. Si hay una cosa que Dios detesta, es nuestra esterilidad, es el no dar fruto. Tenemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento el registro bíblico inspirado que nos revela la actitud de Dios de cara a la falta de dar fruto. El pueblo de Israel fue un pueblo carente de frutos. No fue un pueblo carente de actividad religiosa. Dios mío, si desde la hora vespertina de los sacrificios hasta llegar a la parte del anochecer, estaban llenos de actividades de sacrificios. Habían cantos, habían ritos ceremoniales, y eso lo hacían diariamente. Sin embargo, Dios, como lo dice a través del profeta Isaías en el capítulo 1, estoy cansado de todo eso. Ve usted, no siempre nuestro activismo religioso agrada al Señor, porque el activismo religioso no son más que hojas, no son una expresión del fruto que debemos de dar. Entonces, necesitamos nosotros ver eso, porque la Escritura, incluso en el Nuevo Testamento, dice: yo voy a quitar el reino de ustedes y se lo voy a dar a gente que dé los frutos de él. ¿Por qué entonces están siendo rechazados? Porque no dieron los frutos que Dios esperaba. Y repito y reitero, eso en el contexto no de un pueblo que abandonó el templo, no de un pueblo que abandonó las ceremonias, los ritos y todo lo que se hacía ahí. No. Un pueblo puede estar, con tanta actividad dentro de 4 paredes. No dejan de ser religiosos, no dejan de desarrollar actividades religiosas y con todo eso no estar dando frutos. Por eso es que cuando Jesús habla y dice: yo soy la vid verdadera, ese es un reto tremendo. Lástima que tenemos poco tiempo. Recuérdense que en la misma puerta del templo, el emblema de la nación era una vid. Pero ahora Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Los principios de la lógica filosófica dicen que lo verdadero no existiera si no existiera lo falso. Lo que significa, en otras palabras, es que si Jesús está hablando de una vid verdadera, es porque hay una vid que es falsa. Hasta con su propio emblema. Ellos se daban la prerrogativa de ser la niña de los ojos de Dios, la verdadera vid. Pero Jesús dice: no, no es cierto. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Y el que lleva fruto será podado para que lleve más fruto. Y si ustedes van hasta el versículo 7 y 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, el que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El discipulado se caracteriza por llevar fruto. Entonces, el liderazgo extraordinario, como lo vamos a ver más adelante, trasciende el liderazgo ordinario. Porque muchas veces el liderazgo ordinario, como es absorbido por el sistema de religiosidad predominante en la congregación, entonces prácticamente se queda con las hojas y no se preocupa por mover a su pueblo, por mover a su iglesia al plano de que lleven fruto. Eso es interesante que lo tengamos en mente. Dentro de este contexto de no liberar el potencial de la congregación, se generan ideas y se construyen proyectos. Fíjense muy bien, estoy hablando de que el liderazgo ordinario que perciban
Sí se generan ideas, sí se construyen proyectos, planes de trabajo, pero nunca se concretan. Y eso no incomoda en el liderazgo ordinario. El potencial en este contexto, por lo tanto, está neutralizado por las estructuras y por los paradigmas que son predominantes en la iglesia local. De tal manera, pues, que mientras que estamos viviendo un letargo espiritual bajo este tipo de liderazgo, el potencial de Dios sigue anulado dentro de la congregación. Miren, lo que Dios ha provisto a nuestra vida es una cosa extraordinaria. El tratado eclesiológico más importante que nos legó la era apostólica y que nosotros lo conocemos como la Carta a los Efesios, habla acerca de qué es lo que se convierte en el motor que mueve la iglesia. Cuando el apóstol San Pablo ora por la iglesia, ora por tres cosas. Ora porque ellos sean iluminados. Ora porque ellos entiendan su vocación celestial. Y ora para que conozcan la supereminente grandeza del poder de Dios que obra en nosotros como iglesia. Oígase bien eso, supereminente grandeza del poder de Dios. Y para que la iglesia lo entienda mejor, le dice, esa supereminente grandeza del poder de Dios que obra en nosotros es la que levantó a Cristo de entre los muertos. Así es que, ¿no le asombra la resurrección de Cristo? ¿Qué poder extraordinario lo levantó? Y dice Pablo, ese es el poder que obra en nosotros. El poder que levantó a Cristo entre los muertos es el poder que dinamiza la iglesia. Y en ese contexto le dice, ustedes estaban también muertos en vuestros delitos y pecados, pero Él, mediante esa supereminente grandeza del poder de Dios, los hizo resucitar y juntamente con Él los puso en los lugares, los sentó en los lugares celestiales. Entonces, usted puede percibir en realidad cómo muchas veces las hojas nuestras se vuelven un sustituto del verdadero poder que debe de obrar en la iglesia. El liderazgo extraordinario perpetúa esa condición y no libera el potencial que verdaderamente debe de estar obrando en la iglesia. En tercer lugar, hay una ineficacia para enfrentar los problemas dentro del liderazgo ordinario. ¿Por qué hay una ineficacia? Porque nunca se actúa de manera proactiva, nunca se vuelve el líder previsor, sino más bien es un liderazgo caracterizado por reaccionar solamente frente al problema. Y por eso muchas veces nuestras iglesias, cuando tienen ese tipo de liderazgo, es una iglesia que comienza prácticamente a caer bajo ataduras de problemas que no solo se arrastran meses, se arrastran por años. Yo he llegado muchas veces a iglesias en donde hay problemas que comenzaron hace 20 años atrás y los problemas no están resueltos en la iglesia. Entonces, en el liderazgo ordinario, prácticamente se da el problema de no resolverlo porque actúa un procedimiento equivocado y es un procedimiento reactivo ante el problema. Como decía anoche, es tipo bombero, ¿verdad? Una vez se prende el fuego, o sea, entonces reacciona, pero nunca hace algo para prever que el fuego no se encienda y que el fuego no amenace nuestra existencia. Entonces la proactividad en este sentido es completamente anulada. Así, a grosso modo, les he pintado más o menos el panorama de lo que es el liderazgo ordinario. Eso es lo que muchas veces se hace. A ello podríamos agregar muchas prácticas de activismo pastoral también. Usted va, usted visita, usted enseña, usted predica el domingo,
recoge sus reportes, lo llevas mensualmente y luego vuelve en el inicio del mes al mismo ciclo de lo que se hace. Y eso es todo. Pero necesitamos ir más allá, como decía el hermano. Necesitamos trascender nuestro liderazgo ordinario y movernos hacia lo extraordinario.